Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes una palabra que siento compartirla. Quiero hablarte del temor. Quiero preguntarte a qué temes, a qué tienes temor. Yo creo que el temor no se busca, sino es algo que te ha pasado y en algún momento se te metió el temor. En algún momento uno vive con ese temor por una pérdida, por un familiar muy cercano, que es como tu padre, tu madre, tus hermanos, o por una pérdida de que una familia se divide. Por muchas cosas te puede venir temor, te puede venir por una enfermedad, por un fracaso, por una pérdida de un matrimonio, por una pérdida. Yo creo que ese no te puedo decir una infinidad de pérdidas. ¿Por dónde empezó tu temor? En una infancia, cuando fuiste chiquito, te asustaron, te infundieron temor de algo. Quiero compartir con ustedes Ezequiel 2, del 1 al 6. Esa es la voz que me dijo: hijo de hombre, ponte en pie, que te voy a hablar. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír aquel que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas, en una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que se deberá advertirles: así ha dicho el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no temas, no tengas miedo de ellos, ni de sus palabras, por más que estén en medio de escardo y espino, y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que te digan, ni te sientan atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les declararás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir, y no seas rebelde como ellos. Es tremendo la palabra de Dios. El Señor lo enviaba a Ezequiel como profeta a un pueblo rebelde y obstinado, terco, malvados, que ya viene de generación a generación. ¿Cómo se habrá sentido Ezequiel, no? Por más que esté uno preparado, ¿no? Como para que te envíen, porque dice es un profeta. Tuvo su proceso, ya caminó con el Señor, lo conoce el Señor, pero siempre te va a infundir temor a algo que vas a emprender, a algo que vas a hacer. Y más todavía cuando te dice: te voy a mandar entre estos tercos malvados, aunque estés caminando entre espinos y cardos, dice. Yo creo que ella le estaba advirtiendo que te pueden hacer cosas y vos tranquilo, porque vos estás conmigo, dice el Señor. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti, no? Tú pues, hombre, atiende bien a lo que te voy a decir, le dice el Señor. No temas, ni tampoco le demuestres a ellos temor, que no te vean atemorizados. Pues si te ven atemorizado, como diciéndole al Señor, te será peor. Qué tremendo, ¿no? Cuando el miedo
está infundido en uno. Cuando el miedo empezó en ti, no te diste cuenta en qué momento caíste bajo el temor. Siempre pasa por una pérdida, siempre pasa por una inseguridad mía también puede ser. Me infundió temor. El miedo cuando perdiste tus seres más allegados a ti, o persiste a sus costumbres o vicios. También te infunde temor cuando yo he escuchado gente que me ha dicho, yo soy católica y yo no voy a salir de ser católica porque mis familiares son católicos y yo no puedo salir de esto. Por eso se resisten a no creer al Evangelio de Cristo porque temen a dejar esas creencias. Por temor, no son capaces de decir, sí, predícame, háblame de Cristo. No se dejan pasar a otra costumbre de vida por el temor, por el simplemente sentir temor. A mí me han dicho, yo no voy a dejar esto, pues mi mamá fue católica y yo también soy católica y yo no voy a pasarme a ningún lado. Entonces tiene temor, cruel, implacable, despiadado. Dice que tiene temor a dejar su costumbre. Uno después, con ese temor, caminando con ese temor, uno se vuelve cruel, despiadado, insensible, de duro corazón. A eso te convierte el temor. Vas a ser una persona despiadada que no siente piedad, nada. Sos vos y vos, no te importa nada. No te importa el corazón del otro. Vos seguís pasando, vos seguís perdiendo, vos seguís avanzando y demostrás una coraza que no eres tú misma, porque esa coraza no es tuya. Te vuelve una persona insensible, despiadada, de duro corazón. Destruí lo que las personas que se acercan a ti, lastimás. Te volvés una persona despiadada por el simplemente temor. Personas groseras, mala lengua, personas malvadas, siempre demostrando su maldad, persona tóxica. ¿Por qué te volviste así? ¿Qué perdiste? ¿En dónde te infundió el temor? Perdiste una relación. Eso te convirtió a esa persona despiadada, a esa relación que perdiste. O simplemente te vuelve también una persona despiadada cuando vivís en un hogar violento, en un hogar tóxico. Tu padre violento, tu padre alcohólico, drogado, tu madre, tu hermana, ya sea el familiar que te toque, con quien vivís. Eso también te vuelve una persona insensible, te va endureciendo eso. Y no sos capaz de dejar, no sos capaz de salir de esa relación, no sos capaz de emprender algo mejor, salir de esa violencia, de esa esa familia tóxica que estás viviendo. No podés trasladarte por miedo al temor, de trasladarte. Los miedos son fuertes, te hacen fuerte en vos esos miedos. Preocupación excesiva, pensamientos intrusivos, son aquellos no deseados, convertirse en algo muy difícil de manejar. Son los intrusivos. Tus pensamientos, tus sentimientos se pusieron fuertes ahí, intrusivos, despiadoso, violento, malo, despiadado.
y no sos capaz de salir de esa vida tóxica a trasladarte a buscar de Dios tampoco. Porque de todo eso, si vos salís por discapacidad, no querés dejar eso para buscar un lugar mejor. O si te dicen, busca de Dios, y vos decís, yo no puedo, no me siento capaz, no voy a poder. Porque del miedo, al paralizarte, vos estás quieta, vos estás paralizada, no sos capaz de trasladarte. Y hay personas que le cuestan llegar a Dios por el temor. O por ahí dice, no, con Dios no se juega. O le infundieron eso. Y no saben que Dios perdona todo el tiempo, te perdona a ti, te perdona tus pecados, tus errores. No pueden trasladarse a Dios por el temor excesivo que tiene encima. A tomar decisiones correctas, de salir de esa vida tóxica a una vida mejor, también le cuesta por ese temor. Pensamientos intrusivos, conducta de riesgo, episodio maníaco. El intrusivo es una conducta de riesgo. ¿Cómo me comporto? Con una conducta de riesgo podés pensar en el homicidio, suicidio, muerte, matar, cortar. Sos una persona violenta. Eso es pensamiento intrusivo. Ya te estás convirtiendo en una persona violenta por causa del temor. Episodio maníaco. ¿Por qué hoy en día tanta muerte, tantos homicidios? Primero tuvo temor y ese temor le fue haciendo una persona mala, de corazón duro, una persona despiadada. Preocupación excesiva te llevó al estrés emocional. La preocupación excesiva, una preocupación excesa, el temor. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, el Antiguo y el Nuevo Testamento habla, Jesús dice no temas. Jesús dice todo el tiempo no temas. A muchos siervos que él lo usó le dijo no temas. A Moisés, a Josué, a David, Pablo, a sus enseñanzas, a sus discípulos, a Tito, a Timoteo, no temas. Siempre está no temas, porque con el temor hay que aprender a caminar. Siempre vas a tener un poco de temor, pero primero tenés que sanarte de tus pasados, del temor, de dónde empezó en ti el temor, en dónde se ramificó en ti el temor, después fue a un temor enfermo, a un temor despiadado, tu corazón fue despiadado, fue un temor, del temor se convirtió a una persona violenta, mal hablada, te convirtió a una persona muy fea, en todo sentido. Una conducta mala, siempre una conducta mala. Eso es, del miedo pasa eso. Y podés hacer algo malo. Empezás en vez de educar a tus hijos, lo único que le ofreces es violencia, violencia, violencia. Violencia en la familia, violencia. Los hijos crecen con esa violencia. Se convierten en un ser despiadado también. Y se va destruyendo la familia.
preocupación excesiva te llevó al estrés, te empezó a llevar a la depresión, al no poder comer o a comer excesivamente, al encierro, a una depresión, hasta llegar a un encierro por ser temerosa. Emprendes algo y nunca terminás, no llegas al final, siempre dejando todo por la mitad. Empiezo y dejo. No soy una persona que persevera en nada. En Proverbios, en Génesis 3, del 9 al 10, dice Jesús cuando le dice a Adán, ¿dónde estás? Le dice, escuché que andabas por el jardín y tuve temor porque estaba desnudo. ¿Acaso, le dice el Señor, has comido del árbol que te he prohibido? Sí, he comido porque la mujer que me diste me dio de comer. Y el Señor le pregunta a la mujer y la mujer le dice, la serpiente me dijo, y buscamos culpable. O también yo he escuchado que por temor dijo, soy así porque a mí me ha pasado esto y esto. No nos damos cuenta que debemos salir de ese temor, que debemos de buscar ayuda. A muchos yo he visto que el psicólogo lo ha ayudado, pero a muchos no basta con el psicólogo. Necesita sanidad interior, necesita que Dios opere en su corazón, necesita que le abra las puertas al Señor que es su corazón. Necesita creer en Dios, necesita sanar su interior, necesita sacar ese temor de su corazón. Y no solamente con un psicólogo, sino necesita más, que es Dios. Necesita conocer a Dios, necesita creer en Dios para que pueda ser sanado. Proverbios 8:3. También hay en otra parte en Génesis 3, Génesis 31, versículo 31, donde dice, Jacob le dice a Labán, le dice Labán, te has corrido de mi casa y te fuiste y llevaste a mis hijos, a mis nietos, no me dejaste ni despedirme de ellos. Y le dice Jacob, tuve temor, tuvo miedo, por eso se escondió y salió y se fue, sin despedirse, por temor. ¿Y cuántas cosas hacemos por temor? Mentimos por temor. Somos una persona mentirosa por temor, empezamos a mentir fácilmente, en todo mentimos, porque pensamos que así se tapa y va a llegar en un momento que ya no puedes mentir y que la mentira te inquieta porque es una mentira. Te va a empezar a inquietar la mentira que haces. Por mentir empezás a actuar mal. Del temor pasaste a la persona despiadada, de las personas despiadadas te pasaste a la persona mentirosa. De la persona mentirosa pasaste a ser una persona de riesgo. Te puedes convertir en una persona maniática, maníaco, despiadado. Puedes llegar a querer quitarte la vida, puedes llegar al suicidio, al homicidio y un montón de cosas. De ese miedo empezó y empezaste a un proceso más fuerte, se fue convirtiendo hasta que te lleva a la depresión. Hay muchos que comen mucho y hay muchos que ya no pueden comer, se aíslan, se encierran, tienen temor a salir afuera de su casa, no salen de su puerta para afuera. He conocido personas que estaban encerradas por 6 meses. Tuvo la oportunidad, gracias a Dios, de conocer a esa persona y predicarle el Evangelio de Cristo y orar por esa persona y salir de su encierro. He conocido personas así.
Dice la palabra de Dios en Proverbios 8:13, ¿quién teme al Señor aborrece lo malo? Yo aborrezco lo orgulloso, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Todo eso nos convierte por causa del temor. Pero si tú cambias ese temor al temor de Dios, empiezas a buscar de Dios y empiezas a temer a Dios y a aborrecer lo malo, porque Él dice que aborrece el orgulloso, la arrogante, tu mala conducta, tu mal lenguaje. Y si tú todo eso te trasladas a Dios, porque dejar el miedo y te traslada a buscar de Dios, empezás a aborrecer lo que Dios aborrece. Y todo eso te llevará a una buena conducta, a una buena persona. Segunda de Corintios 7:1. No seas sabio con tu propia opinión, mas teme al Señor y huye del mal. Esto te infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Empezarás a cambiar en tu ser, empezarás a ser otra persona. Dejará la arrogancia, dejará tu propia opinión. Busca de Dios para tener una sabiduría de Dios y entender lo malo y lo bueno. Que lo malo me hace mal. Cuando yo me traslado a lo bueno voy a empezar a cambiar mi ser. Me va a fortalecer, mi ser se va a sanar, voy a sentir paz. Cuando Jesús fue a la cruz, los discípulos tuvieron temor. Primeramente Pedro lo niega a Jesús, no lo conozco, dice, por temor a su vida, a temor que le maten. Lo primero que hizo lo negó a Jesús. Y luego él se arrepiente mucho. Por temor a los judíos, ellos se encerraron en la casa de Pedro, dice la palabra, se encerraron ahí. Estaban todos reunidos, dice, con temor. En San Juan 20:19, versículo 19, Jesús aparece a sus discípulos al atardecer en aquel día, dice, de la semana, después de la muerte, en su resurrección. En aquel día de la semana, estando reunidos los discípulos a la puerta y con la puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saluda. La paz sea con ustedes. ¿Quién te va a traer paz a tu corazón? Solamente Jesús. Solamente Jesús te va a sacar de ese temor. Yo de tanto temor llegué a la persona insegura, a poder emprender trabajo, a poder estar en una relación, a poder seguir con mi matrimonio. No aguantaba más, nada aguantaba yo. Todo por temor yo empecé a perder. El temor me llevó a perder todo, a perder el papá de mis hijos, no soportaba. Tenía temor, el temor me hizo aislar a todo, era una persona arrogante, gritaba, lloraba, malas palabras, violenta. Eso te lleva a todo ese temor. Y después me di cuenta cuando llego a Jesús que todo eso fue cuando mi madre murió, cuando yo tenía 8 años. Y cuando yo siento que me quedo sin nadie, porque yo vivía con mi mamá, éramos 2 hermanas. Partimos de Buenos Aires a Paraguay porque mi mamá era paraguaya y nosotras éramos argentinas, y se separa de mi padre violento, alcohólico. Y luego mi padre vuelve a llegar con nosotros y venía cada tanto. Mi madre era una mujer tan criada que tiene que tener un solo marido y le soportaba todo. Mi padre hacía lo que quería, cuando quería aparecer aparecía y lo único que le ofrecía era golpe, violencia. Así crecimos. Y mi mamá nos amaba tanto que poquito tiempo que llegamos al Paraguay ella muere, nos quedamos con mi abuela materna. Nosotros no conocíamos a nadie, era un lugar nuevo para nosotros. Muere mi mamá. Ahí me empezó el temor a mí. ¿Ahora qué hago? Nos quedamos en esa casa vacía, sin mi madre, la única que teníamos.
me agarra esos temores fuertísimos a mí. Pareciera que si te estoy contando que siento el desespero que sentía en mi corazón en ese momento. Y así fui creciendo. Y me volví una persona discapacitada a todo, con una discapacidad interior en la mente. Mi mente trabajando siempre a todo lo negativo. Primero temes y luego suceden las cosas. Me llegué a dar cuenta que temía y me sucedían las cosas. Lo que yo temía, lo que venía en mi pensamiento. Porque dice que el diablo te infunde temor y luego actúa. Hoy que conozco la palabra de Dios, me di cuenta que así me pasaba. Ahora voy. Te dejo esta enseñanza, que busques de Dios, que es el único que te traerá paz a tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo, que esto te sirva para que puedas salir del temor, de la muerte, del fracaso, del dolor, de la angustia, que solamente Dios trae paz. Amén. Que Dios nos bendiga.